Ocean's Written. Hola, espero que estén súper bien y de antemano quisiera agradecerles por la dedicación de pasar por este video. Estoy muy emocionado porque es el primer video de nuestro canal, entonces, bueno, vamos con toda. Iniciamos. Bien, es un poco controversial, sí, lo que voy a decir, pero bueno, estamos en un nuevo año, un nuevo ciclo, un nuevo inicio. Y sin embargo hay personas que consideran pues que el tiempo no existe, que es una mera creación pues nosotros los seres humanos para comprender nuestra existencia y etcétera. Sin embargo pues estamos en esta realidad y estamos pues condicionados por las leyes naturales de todo lo que rige la vida. Entonces pues independientemente de lo que creamos, considero que somos responsables de nuestra vida, de nuestra energía y de lo que hacemos con ella. Por eso desde mi filtro de percepción considero que es importante conocer y prepararnos para esto nuevo que se nos viene, este nuevo año, este nuevo inicio, este nuevo ciclo. Por eso en este video pues estaremos exponiendo las principales claves que nos ayudarán a afrontar todo lo que venga, todos esos obstáculos, circunstancias, etcétera, desde una fortaleza mental, emocional y física, porque eso es lo que nos pide nuestro yo interno. Además de todo eso, como un bonus, un track, además, pues daremos a conocer los momentos astrológicos por lo que estamos pasando esta nueva humanidad y pues todo esto pues para potencializar de una mejor manera nuestro desarrollo, conectando pues con esa información que las personas pues de sabiduría en la antigüedad pues sabían que provenía desde el exterior, desde las estrellas y pues la información que ellas nos pueden aportar para poder seguir en este camino maravilloso que tenemos por vida. Y sin más preámbulo, comencemos. Mente. Hablar sobre la mente es un poco interesante pues porque ya me imagino que todos debemos estar pues entendidos, ¿sí? Por toda la información que hemos recibido en las redes sociales, que hemos leído o porque nos han dicho nuestros padres sobre el potencial pues creo que invaluable que tiene nuestra mente, ¿sí? Como creadora de nuestra propia realidad. Como decía una frase muy reconocida, tanto si crees como puedes hacerlo, como si crees que no puedes hacerlo, pues estás en lo cierto porque tú mismo estás creando tus condiciones, tus situaciones, tus realidades. Además de todo esto, pues cuando estamos frente a una situación, un problema, una circunstancia que vemos como un obstáculo, pues el simple hecho de verlo desde un punto de vista distinto pues puede cambiar definitivamente la forma en la que buscaremos a las alternativas y las soluciones pues fundamentales y necesarias para darle solución a eso que pues necesitamos resolver. En este campo de la mente me gustaría ser un poco específico y quiero aterrizarlo al tema de que nuestra humanidad, pues como muchos ya han dicho, está o ya pasó, yo creo que ya pasó más bien de la era de la información y ahora estamos entrando en una nueva era donde la información, la tecnología se fusionan y pues todo esto nos trae como consecuencia lo que muchas personas catalogan un poco despóticamente la New Age, ¿sí? La New Age con un enfoque de saturación pues mediática, psicológica, espiritual, todo esto debido a pues todos los canales y medios de información que tenemos actualmente gracias a la tecnología, pues que hacen su trabajo de transmitir información, pero de una manera un poco, digamos, hasta intrusiva puede ser. Sí, entonces pues diariamente nos vemos bombardeados de información de baja vibración, de información espiritual, mucha información espiritual y ya pues en este punto pues personas que están iniciando su proceso, su búsqueda, ya sea en el desarrollo personal o en el espiritual, pues se encuentran con este mar de información casi ilimitado y dice como que por dónde empiezo, de qué me agarro, sí, porque definitivamente hay muchísimo. Además que pues ya es considerado el tema del desarrollo personal y la espiritualidad como una industria lucrativa, entonces pues cada vez son más personas pues que ejercen esto de ser divulgadores de conocimiento, pues principalmente por un interés monetario y pues, como dicen algunos,
sí, mucha información de la que nos encontramos en todos estos medios puede ser válida, pero otra pues puede ser producto desde la necesidad de los creadores por ofrecer contenido y pues así tener algo con lo que subsistir, ¿sí? Entonces pues en esta nueva era en la que estamos entrando como humanidad, en esta nueva era en la que pues prendemos nuestros televisores, nuestros celulares, nuestras radios, lo que utilicemos para contactarnos con el mundo externo y nos vemos bombardeados de noticias, información, chismes, farándula, toda esta información que de veras satura mucho nuestra mente y aunque no lo creamos nos cansa. Es importante que en medio de todo ese caos comprendamos que nuestra verdadera sabiduría la vamos a encontrar adentro, y puede que esta frase suene muy cliché, pero pues es bastante cierta. Es importante que pues solo dejemos germinar en el valiosísimo jardín de nuestra mente la información que de verdad resuena con nosotros desde el corazón, porque pues vamos a estar expuestos a muchas opiniones, muchos puntos de vista, mucha información que pues no es que esté mal o esté bien, o no es que sea buena o no es que sea mala. No podemos utilizar ese tipo de prejuicios, sino simplemente debemos pues dejar entrar lo que verdaderamente pues resuene con nosotros, nos conecte, nos haga sentir bien, nos haga sentir expansivos, nos haga sentir en paz, ¿sí? Entonces no podemos estar juzgando que este dijo mentiras, que este no sé qué. No sabemos si no estamos pues con el derecho de decir pues quién tiene razón o no, sino pues simplemente pues aceptar la responsabilidad de nuestro camino, de nuestra mente y conectar con lo que verdaderamente nos hace sentir bien. Bien, en este campo de la mente considero que es importante, en medio de esta saturación mediática de cualquier tema, encontrar herramientas de desconexión, ¿sí? Yo las llamo las herramientas de los días de desintoxicación mental. Y es muy importante porque, por ejemplo, en mi caso, utilizo 3 días a la semana en los que pues simplemente me desconecto de la saturación mediática espiritual, que pues es el tema que más me gusta a mí. Entonces pues no es que no utilice el celular o no utilice el televisor, sino que por un simple momento me doy un respiro de todas esas cuentas que pues hablan de todo ese contenido divulgativo espiritual, ¿sí? A través de los medios, etcétera, etcétera. Y pues me conecto o me concentro en otras cosas de las que no le pongo atención o foco el resto de mi tiempo. Cosas como mis otras habilidades, mis otros gustos, mis otros hobbies, mis proyectos, etcétera. Pasar tiempo con la familia, conectar con la naturaleza, etcétera. Son 3 días en los que me libero de pues la información, la saturación, las redes sociales y me conecto conmigo de nuevo, ¿sí? Saliendo de ese mundo digital y pues conectándome con el mundo real que pues es el que existe y el que estamos expuestos la mayor parte del tiempo y el que debemos aprovechar con todo el potencial que tenemos dentro, ¿sí? Como decía Eckhart Tolle, debemos estar aquí, zen, en el ahora, en el presente, en esta realidad, en la realidad, afuera de nosotros, no, adentro, conectado con nuestra sabiduría, conectando con el afuera, sí, pero en los momentos de conexión, de la naturaleza, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en este tema de la mente, este 2024 nos pide que nuestra salud mental sea una base sólida y fundamental para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Que le demos la importancia que de veras merece nuestra salud mental. Esto en el campo de mente. Y bueno, llegamos al tema del mundo emocional, del mundo de nuestras emociones. Y es que si nuestra mente es capaz de crear nuestra realidad, pues ella no está sola en ese proceso. Nuestra mente pone la intención, la energía mental, pero el magnetismo del deseo se da a través de nuestras emociones. Por eso que es necesario aceptarlas, dejarlas ser, abrazarlas cuando las sintamos, etc. Porque toda esa energía pues nos permite crear lo que deseamos, ¿sí? Siguiendo con el hilo conductor que venía diciendo en este campo de la saturación mediática, es importante pues que para estos nuevos tiempos
nos centremos en una filosofía del estado de la imperturbabilidad emocional, ¿sí? Porque estaremos expuestos, como ya hemos estado expuestos en estos últimos años, caos, guerras, bombas, masacres, sangre, conflicto, muchas cosas muy dolorosas que directa o indirectamente nos afectan por dentro, ¿sí? Así que veremos mucho caos por fuera, caos que aunque no queramos nos va a tocar porque somos personas, somos humanos, tenemos corazón, tenemos cuerpo y sentimos, aunque no queramos el malestar del otro porque también somos seres empáticos, ¿sí? Entonces, en medio de ese caos es importante regresar a nuestro centro, ¿sí? Seamos zen, imperturbables, capaces de que pues, si bien es cierto, nos va a tocar afrontar situaciones difíciles, encontraremos ese espacio para conectar con nosotros, regresar a nuestro centro y no dejar que la dualidad nos gane, ¿sí? Entonces, pues, además de todo esto, debemos respetar el debido proceso para transmutar las energías de las emociones, ¿sí? De las emociones que sentimos, aplicando la inteligencia emocional. Este 2024 nos pide que entendamos que debemos ya dejar esa estructura mental de que solo existe una inteligencia y que el que le va muy bien en matemática, en lógica, pues ese es el inteligente y el resto no es inteligente. No, hay muchas inteligencias, ¿sí? Como ya veremos. Y pues entre una de esas está la inteligencia emocional, que es muy importante. ¿De qué me sirve tener los mayores méritos, los mayores logros, si voy a estar viviendo en el estrés, en la frustración, en la depresión, no sabiendo canalizar lo que siento, que es muy importante? Sí, lo que sentimos es muy importante, ya sea pues de la polaridad negativa, de la polaridad positiva, pero somos seres que venimos a este mundo pues a experimentar, a sentir todo lo que este mundo nos tiene pues para nosotros. Entonces debemos entender que nuestras emociones son importantes. Debemos también destruir esa estructura mental pues que viene pues de conocimiento anterior, de que entonces si eres una persona emocional, eres frágil, débil, y pues no señores, no señoras, no somos débiles, simplemente estamos siendo pues lo que somos, seres que sienten y seres que van a priorizar a partir de ahora sus emociones. Además, en este proceso nos va a servir demasiado para transmutar esas emociones negativas la observación con conciencia. Inicio. ¿En qué parte de mi cuerpo siento esta emoción? Cuando nos llega una emoción, ¿sí?, negativa o whatever, debemos preguntarnos en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esta emoción. La estoy sintiendo en mi mandíbula, la siento pues dura, tosca, la estoy sintiendo en mi estómago, siento mariposas, siento un revoltijo. ¿Qué siento? ¿Dónde siento esa emoción? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos que somos seres tan extraordinarios que somos capaces de darnos y ser conscientes de eso, ¿sí? Porque nuestras emociones se somatizan en nuestro cuerpo. Entonces, primera cosa, ¿en qué parte de mi cuerpo siento esa emoción? Aprender a sentirla, para aprender a conocernos, para aprender a manejarnos y para aprender a controlarnos. Segundo, somos seres como seres antena. Como ya lo dijimos, estamos expuestos a estímulos, informaciones, circunstancias externas, etc. Y además de que pues recibimos todo eso, también a veces recibimos la energía de las otras personas, a veces recibimos las emociones de las otras personas, los problemas de las otras personas y los asumimos como propios. Entonces pues cuando sintamos una emoción debemos preguntarnos también, ¿me pertenece? ¿Esta emoción me pertenece? ¿Es de alguien cercano a mí que me la transmitió? ¿O es del inconsciente colectivo? A esto pues esta parte es importante porque decía que, aunque yo decía antes, ¿no?, que directa o indirectamente nos vemos afectados, porque pues con todo este caos, con toda esta guerra, pues uno puede ser el más duro, sí, que uno crea, pero pues ahí está el inconsciente colectivo y pues el inconsciente colectivo pues también puede mandar una frecuencia
y nosotros como antena la recibimos, entonces nos preguntamos, esto que estoy sintiendo, esta zozobra, este sentimiento de tristeza, de melancolía, ¿este inconsciente colectivo, alguien, sí me pertenece? Entonces, a partir de ese conocimiento, de entender si es mío, me pertenece, si es de alguien más, o si es colectivo, pues ya puedo ir descartando. Si es del inconsciente colectivo, ya sé que debo regresar a mi centro y conectarme conmigo. Si es de alguien cercano a mí, pues debo poner un poco de límite, ¿sí? Y entender que somos seres empáticos, que podemos ayudar, pero pues cada quien en su libre albedrío pues debe un poco asumir las responsabilidades. Entonces pues sí, debemos priorizar la capacidad que tenemos de pues ponernos a nuestro centro, ¿sí? De cuidarnos emocionalmente. Entonces, si analizamos que la emoción pues definitivamente sí es mía, me pertenece, lo estoy sintiendo porque pues algún trauma florecido, algún complejo que ya tenía, etcétera, entonces vengo y digo, ¿cuál es la posible raíz? ¿Sí? ¿De dónde viene ese trauma familiar, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De dónde viene ese complejo? Complejo por el físico, complejo por la estatura, ¿qué? ¿Sí? Entonces analizo la raíz de esa emoción negativa para luego pasarnos a la siguiente pregunta. ¿Cómo la transmuto? Y en este 2024 pues ya debemos pues tener conocimiento a través de lo mismo que he dicho, la información que recibimos de la afuera, pues de múltiples herramientas, sí, que nos sirven para tranquilizarnos y transmutar nuestras emociones, pero lo principal que yo recomiendo es conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Realizar lo que pues nos guste, nos haga sentir bien, porque yo no te puedo venir a decir a ti, no, medita 10 minutos, 15 minutos y pues en realidad cuando estás haciéndolo te sientes muy incómodo y no sientes que es lo tuyo. Entonces conócete a ti mismo y aplica las herramientas que tú sientes pues que te sirven. Ejemplo, escribir la emoción, desde el trasladar lo que sientes, ¿sí? Trasladar lo que sientes internamente a una hoja, a un papel para drenarte. Y pues si quieres y te sientes pues con la necesidad de hablar con alguien, pues también puedes hacerlo. Desde el no necesito un consejo de ti, solo que me escuches cómo me siento para poder transmutarlo. Si me das un consejo, excelente, pero lo que necesito es compañía en este proceso, ¿vale? Porque muchas veces creemos que no, yo no le voy a decir a alguien lo que siento porque después me van a juzgar, y bueno, por eso también está un poco la inteligencia emocional, que es saber con quién compartir nuestras cosas, con personas que no necesariamente nos den un consejo, no necesariamente nos digan qué hacer, pero sí estén ahí para brindarnos pues el apoyo que necesitamos en esos momentos, ¿sí? Otra de las formas es a través del arte, y aquí regreso, lo que te guste, pintar, ya dije escribir, pues cantar, ejercitarte, ¿sí? Pues todas esas manifestaciones de arte, escoge la que te guste y aplícala, y de esa forma pues también estás drenando lo que sientes dentro, exteriorizándolo afuera y creando arte. Entonces es muy magnífico. En este campo de las emociones, este año nos necesita fuertes emocionalmente, capaces de defender nuestra valía, lo que somos y lo que sentimos. Bien, en el próximo video pues estaré abordando individualmente pues en mente, emoción y físico lo que yo realizo personalmente para estar bien conmigo mismo. Entonces si quieren pues entender esta información acerca de mí, pues ya saben, en el próximo video. Y bueno, esto que les acabo de comentar pues hace parte de la parte de las emociones. Muy bien, y así llegamos a la parte de el cuerpo físico, nuestro vehículo que nos ayuda pues a conducir en esta vía, en las turbulencias, a navegar por las olas y el vaivén y la dualidad en esta vida, nuestro cuerpo. En este 2024 nuestro cuerpo nos pide cuidado, respeto y amor, desde el entendimiento de este como nuestro mayor templo, como lo decían las enseñanzas budísticas, las enseñanzas de Jesús. Dios está dentro de nosotros. Nuestro mayor templo es el que ya tenemos y ya poseemos, es nuestro cuerpo. Pues ahí es donde reposa Dios. Sí, ahí, aquí, en nuestro cuerpo,
es donde lo podemos encontrar. Así que pues respeto, amor y entendimiento, valía, comprensión, compasión, ¿sí? Con nuestro cuerpo. En el 2023 pues y en los años anteriores pues se nos ha demostrado lo lejos que podemos llegar como seres humanos para a través de lo lucrativo sacrificar nuestra posesión más preciada en redes sociales y pues también lo poco digno que podemos hacer para conseguirlo. Y pues no estamos juzgando tampoco, esa no es la idea. Como lo afirmo, cada quien en su libre albedrío pues es libre de verdad de hacer lo que más resuene con él y de hacer lo que más le guste y lo que más le traiga paz. Sin embargo, pues considero que nuestro cuerpo merece ser pues tenido en cuenta, respetado, apreciado, amado como lo que es. Sí. Una de estas cosas que afectan mucho pues cómo percibimos nuestro cuerpo son los estándares de belleza. Yo los defino como verdaderamente como lo que son los estándares de belleza, como verdaderos rompevidas. ¿Por qué? Cuando eres niño pues normal, estás con otros niños, todo va chévere, todo va cool. Pero cuando vas creciendo y entras a la adolescencia y empiezas a recibir comentarios de eres feo, mira lo gorda que estás, mira esto, mira lo otro, mira tu nariz, mira tu oreja. Todo ese cúmulo de comentarios que nos generan muchos complejos, pues nos hacen pensar como que, pero ¿qué hice yo para merecerlo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué no salí afortunado en la lotería de los cuerpos? Dios mío, ¿por qué no me mandaste bonito? Entonces pues todas estas cosas que traen los estándares de belleza que en nuestra actualidad, y lo digo pues yo hago parte de la generación Z, entonces en nuestra generación a través además de las redes sociales y de estos retos challenger de la perfección de la cara, de ver nuestro rostro desde una visión espejista, ¿sí? Cómo se vería nuestro rostro si no tuviéramos el espejo y pues todas estas cosas que hacen que solamente nos sintamos más tristes y desconsolados con respecto a nuestro físico. Por eso yo considero que pues no hay pues cura exacta, medicina exacta, fórmula mágica para cada uno encontrar su autoestima, pero sí considero que este 2024 nos está pidiendo que trabajemos en eso y lo tengamos como prioridad, porque vamos a estar mucho más expuestos a retos, challengers, filtros y todo este mar de cosas que nos trae la tecnología. Entonces pues desarrollemos esa autoestima, sí que deberíamos desarrollar. No digo que es fácil, para mí tampoco es fácil, ni ha sido fácil. De hecho confieso que sigo trabajando en ello y constantemente pues como ustedes deben saber, todo pues sube, baja y pues ahí seguimos creciendo porque el crecimiento no es lineal sino en espiral. Entonces cada quien pues vive y construye su autoestima desde pues lo que más resuene, pero sí considero que pues debemos enfocarnos en eso en este 2024. Además de nuestra autoestima, debemos cuidar lo que comemos, ¿sí? Lo que nos alimenta, no solo mentalmente, emocionalmente, sino físicamente. Y muchos sabrán pues algo de lo que voy a decir, que pues lo que dicen los médicos, ¿no? Lo más común. Hay que cuidarnos de las grasas saturadas, las grasas trans, los azúcares y los químicos. Sin embargo, yo tengo una visión un poco controversial con respecto a esto. Es que yo considero que deberíamos entender lo anterior, no desde la prohibición, sino desde el balance, del no exceso y del cuidado, ¿sí? Por eso yo considero, pues, como decía mi psicóloga afirmaba que ella pues estaba un poco en contra de los discursos de los nutricionistas, porque ella decía, hombre, pero ¿cómo voy a hacer yo con la tentación de comerme pues una arepita con huevo, sí, como suele hacer acá en la costa cartagenera colombiana y así? O sea, ¿cómo me voy a perder yo de esas delicias, de esos manjares? Hombre, la cuestión es pues no excedernos en eso, pero de que lo podemos consumir. Y pues eso pues yo lo atesoré y pues hace parte también de lo que yo considero que es correcto en cuanto al cuidado. Sí, debemos cuidarnos,
Debemos tratar de equilibrar nuestra dieta lo más posible, comer verduras, comer frutas, etc. Y pues llevar un estilo de vida en cuanto al físico y al cuerpo equilibrado, balanceado y con mucho cuidado. No debemos comer muchas grasas trans ni saturadas, pues porque debemos entender lo que esto ocasiona pues en nuestras células, en el tejido adiposo, que problemas cardiovasculares y todo eso. Los azúcares, ya sabemos, diabetes y pues también el conocimiento que se nos ha mostrado ahora es que prácticamente la mayoría de lo que consumimos tiene químicos. No es 100% orgánico ni natural, entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y eso nos pide el 2024. Debemos tener conciencia de lo que comemos, ¿sí? Y buscar pues estar saludable lo más que se pueda. Porque no sabemos si pues de un momento a otro pues se puede presentar alguna nueva enfermedad o algo así pues que requiera que nuestro cuerpo esté muy bien capacitado y tenga las defensas muy bien puestas. Entonces pues mi invitación, personas, chicos, chicas, es cuídense mucho, cuídense bien y ámense bien. Entonces debemos entender sí que la prohibición de una u otra manera es germinadora de frustración. Cuando decimos no comas, no hagas, no esto, no lo otro, pues nos vamos a sentir como si tuviéramos cadenas y pues nuestro cerebro sí va a desear hacer eso más. Entonces pues haz lo que te resuene bajo tu responsabilidad, pero haz lo que te resuene, ¿sí? No te prohíbas, cuídate, no te castigues, cuídate, no excesos, sí cuidados y balance. Además, aprovechando que estamos hablando del físico y alineándolo un poco con la espiritualidad, podríamos decir que este 2024 nos pide controlar la energía del chakra 2, el chakra naranja, ¿sí? Este chakra se asocia a todo esto del sentir, del placer y todo esto. Entonces, ¿qué nos pide el 2024? Que mantengamos este chakra controlado y que estos placeres, etcétera, no nos controlen a nosotros, ¿sí? Sin embargo, como dije anteriormente, no desde la prohibición, sino esta vez desde la reprogramación de nuestra mente, aplicando la programación neurolingüística, PNL. Si quieren que haga un video más profundo hablando sobre este tema, lo haré. Pero en fin de cuentas, la programación neurolingüística nos permite entender que la forma en la que nos decimos, nos hablamos y pues expresamos las cosas puede afectar directamente los procesos que se realizan en nuestro cerebro y pues que traerán como consecuencia actitudes, comportamientos, etc. en nosotros, a veces por lo general destructivos. Entonces no es que yo tengo que hacer esto, sino yo debo hacerlo, me nace hacerlo, es lo que más me trae bien, es lo que más me resuena, es lo que más deseo con toda la fuerza de mi corazón. Entonces, no es que no pueda consumir helados, sino es que debo cuidar la forma en que lo hago, debo controlar la forma en que lo hago, debo ser preciso, consciente y puedo hacerlo, pero bajo sí ciertos cuidados. Y si definitivamente pues hay circunstancias de la salud que no me permiten pues consumirlo, en el caso del helado, pues no es que no pueda, sí, las palabras, puede ser un poco controversial, pero las palabras, no es que no pueda, sino que es lo mejor no hacerlo para estar bien conmigo internamente, para tener una mejor salud, para poder disfrutar en esta vida lo que más me gusta y pasar tiempo con mi familia. Si ven como las palabras pues a veces tienen como cierta vibración también, y el decir no puedo, está prohibido, no sé, tiene como una frecuencia negativa, entonces uno se siente como que siente la negatividad en las palabras. En cambio, si yo digo no lo deseo desde el entendimiento de quién soy, de lo que me gusta, ya pues se siente como la presencia de la fuerza interna, de la autovalía, etc. ¿Sí? Entonces las palabras, la forma en la que decimos y nos decimos a nosotros importa, y es importante, y eso nos pide el 2024 que lo tengamos muy en cuenta. Además, como último
como última parte de este tema del físico, de lo que nos conecta con este mundo material, este 2024 nos está recordando que la naturaleza nos está llamando. En esos tiempos que ya hablé de desconexión, ¿sí?, mediática, podemos conectar con la naturaleza. No es necesario que te vayas a un retiro. Puedes desconectarte, salir a la terraza, mirar a los vecinos, mirar lo que está pasando, respirar aire, ¿sí? Conectar con el afuera, conectar con lo real, ¿sí? Pero no conectar con lo de afuera desde el caos, desde la información, desde la saturación. No. Estamos hablando de la naturaleza, de lo que nos pone a tierra, de la tierra, conectar con el mar, conectar con las montañas, conectar con el piso. Sí, si te sientes muy abrumado, tírate en el piso, ahí en las baldosas, respira profundo. Pues deja que la naturaleza, la tierra, pues te drene de todo lo que estás sintiendo, ¿sí? Entonces conectemos más con la naturaleza, ¿sí? Como que, hey, desconéctate de ese mundo un tanto digital, un poquito, y pues conéctate con el mundo de la natural, de lo natural, de la realidad. Y verás que a veces, pues en la naturaleza, en lo cotidiano, te puedes encontrar al mayor de los sabios, ¿sí?, que te puede regalar una información precisa y valiosa para tu vida. Entonces esto fue todo en el campo de el físico, nuestro cuerpo. Y bien, ya estamos finalizando este video, y del físico pasamos a uno de los temas que me gustan mucho, y es el tema de la astrología, del conocimiento de las estrellas, de los astros, sí, que aplicando la ley de la correspondencia, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, pues nos dice como que, hey, este conocimiento de lo que está sucediendo pues en el cielo nos puede permitir entender de una mejor manera pues los momentos, las circunstancias que estamos enfrentando acá en la tierra, ¿sí? Todo esto lo hago desde el no perjuicio, desde la creencia personal de que cada quien es libre de creer en lo que desee, como ya digo, en lo que más le resuene. Entonces pues vamos a comenzar a hablar de este tema de la astrología. Primera cuestión, estamos en una nueva era. Ya no estamos en la era de Piscis, sí, que el nacimiento de Jesús pues marcó, por así decirlo, ese nacimiento de esa era de Piscis, en la que conectamos con el amor interno, con la sabiduría, etc. Y pues también ocurrieron muchas cosas desastrosas en la historia de la humanidad. Pero pues llegamos a una nueva era, es la era de Acuario, es la era del despertar cuántico para la humanidad, ¿sí? Ya no estamos en una noche galáctica, estamos en un despertar galáctico, teniendo en cuenta, ¿sí?, que este 2024, gracias a la información que nos da, nos permite entender que nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia se mueve, ¿sí?, porque todo está en constante movimiento, y pues de una u otra nuestra galaxia ha recibido luz del sol central, ¿sí?, del universo. Entonces esta luz que ha recibido nuestra galaxia nos ha permitido a nosotros, como seres pertenecientes a ella, pues tener más luz, por así decirlo, abrir más conocimiento, abrir más saberes, ¿sí?, entendernos mejor a nosotros mismos, decodificar, biodecodificar la información que tenemos contenida en nuestros genes, en nuestro ADN, etc. Entonces pues estamos en la era de Acuario. Como dije en una frase, sí, que publiqué en X y en Instagram, en esta era de Acuario debemos ser como el agua, capaces de adaptarnos a cualquier contenedor pero sin apegarnos a él. ¿Por qué? Porque sorprendentemente y sin avisar, pues veremos conocimientos nuevos, veremos creencias nuevas, teorías nuevas, muchas cosas nuevas que llegarán a nuestra vida gracias al avance que ha tenido el humano tecnológicamente y pues espiritualmente, y todos los avances que hemos visto. Sí, entonces nos van a llegar nuevos conceptos, nuevas formas de ver la vida que quizás van a sacudirnos por dentro. Entonces es necesario que apliquemos el principio de la adaptabilidad a todo lo que se nos viene, ¿sí? Yo recomiendo que en esta era de Acuario, precisamente en este 2024, no te apegues a lo que crees con certeza que es tu identidad. Y ojo con lo que digo, ¿sí? Está muy bien establecer tu identidad, lo que tú eres, etc. Pero no te apegues a eso, ¿sí?
Estarte abierto a escuchar pues nuevas opiniones, nuevos conocimientos, nuevos saberes que te ayuden a entender un poco más de lo que eres, por así decirlo. De lo que crees saber, ¿sí? O de la estructura de creencias limitantes o no limitantes que hayas tenido. Sí, porque se viene nueva luz, nueva información que te va a permitir quizás redefinir lo que tú crees que eres, redefinir tu identidad, redefinir tus saberes y tus estructuras, ¿sí? Además de esto, en este 2024, ya ahorita en enero, ¿sí? Ingresa Plutón en Acuario. Y Plutón representa la muerte, la transmutación, representa la trascendencia, ¿sí? Entonces Plutón en Acuario nos motiva a entender y a prepararnos para todo lo que se viene, ¿sí? Todo lo que se viene en cuanto a saber, información, etcétera, etcétera, etcétera. Se destruirán muchas estructuras, se develarán muchas verdades, veremos muchas cosas, como decía una de mis astrólogas favoritas, la señora Millie, veremos muchas cosas podridas de la humanidad, ocultas, y pues ya se está viendo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser chistoso, pero hace algún tiempo vi una noticia que habían pues capturado a un ladrón y pues que investigando resulta que el ladrón era pues pastor, sí, de una iglesia. Entonces no es que esté juzgando o criticando, solo que tenemos que estar abiertos y entender que pues todo lo oculto se saldrá a la luz, todo lo velado será develado, y pues esto es lo que se viene. Entonces, como ya los comenté anteriormente, mantengámonos en nuestro centro, conectemos con nuestra sabiduría interior, no nos dejemos llevar pues corrientes y estímulos externos, ¿sí? Y pues si tomamos la decisión de recibir una información de la afuera, pues que sea una información que preferiblemente resuene con nosotros, nos permita sentir más expansivos, nos dé más paz, nos dé más tranquilidad, etc. Y lo que simplemente no resuena con nosotros, le digamos next, siguiente. Sí, eso. Además de todo esto, Saturno, el planeta Saturno, que representa a Cronos, el tiempo, el gran maestro, ¿sí? Está en Piscis. Entonces, este tránsito nos permite entender que en esta era vamos a estar expuestos a múltiples opiniones, creencias, rituales, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este astro nos dice como que entiende lo siguiente: debes priorizar, fundamentar, crecer y experimentar tu sabiduría espiritual desde el interior, desde la creación de tus propios conceptos, desde la creación de tus propias formas de entender la espiritualidad y tu vida, desde la creación de tus propios rituales, ¿sí? Desde la creación de tu propia magia, ¿sí? Vuélvete tu propio maestro espiritual, vuélvete tu propio saber, vuélvete tu propia luz. Eso nos dice Saturno en Piscis. Además, se me había olvidado anotar que un tránsito que pasamos y que estamos pasando es que venimos de un Plutón en Capricornio, pues que permitió la muerte de las estructuras, vimos caer muchas cosas, la humanidad como todo sintió una sacudida. Entonces pues ya sabemos, ya se destruyó la estructura, se organizaron nuevas estructuras, creamos nuevos conocimientos y nos preparamos para la creación de nuevos paradigmas en este Plutón en Acuario. Nuevos paradigmas desde el principio de la adaptabilidad y del no apego. Bien, algo muy importante astrológicamente para este año es que en este año se abre el portal de la era de Acuario. ¿Y qué es ese portal de la era de Acuario? El portal de la era de Acuario, según lo que siento y según mi conocimiento, pues es ese portal que nos va a permitir como humanidad, al atravesarlo, pues conectar con una vibración superior, ¿sí? Va a permitir ascender la conciencia colectiva del ser humano, ¿sí? Todo esto va a ser vibracional, vamos a ingresar a él vibracionalmente. Si quieren que hable más sobre el tema de la vibración, la energía, la frecuencia,
me avisan en los comentarios. Entonces, ya muchos pues en esta era acuariana espiritual ya sabemos, no sé, ya hemos escuchado lo que es la quinta dimensión, que muchos crean que es, no sé, ancho, largo, sí, lo otro, no me acuerdo ahora qué es, y otro más. No, es la quinta de ellos la entiendo como un estado de vibración, un estado mental, como el ser desde el amor, desde la unicidad, desde la conexión de la dualidad, desde el entender que no es que somos oscuros, somos luz, sino que somos los dos y estamos conviviendo las dos, ¿sí? Como ya lo dije, todo es en espiral, no es lineal y seguimos avanzando. Así que todo esto nos va a llevar a conectar con nuestro interior. Y al atravesar ese portal con humanidad, entenderemos que todo el caos externo nos motiva solo a regresar a nuestro centro. Y pues que lastimosamente los conectados con bajas vibraciones se conectarán con el miedo, con la pérdida, con el dolor. Y pues se verán más influenciados por todos los métodos, ya sean de manipulación mediática o no que veamos en el exterior. Por eso mi recomendación astrológica es: adáptate, renuévate, llénate de luz, regresa a tu centro y por favor vibra siempre en gratitud, amor y paz. Además del conocimiento astrológico, pues les tengo un bonus. Y el bonus es el siguiente. En este año 2024, pues resulta que es el año del dragón verde chino, el cual representa la abundancia. Sí, así que este año pues estaremos muy conectados con la abundancia financiera, emocional, espiritual, mucho más conocimiento, mucho más luz, etc. Pero para conectar con ella y sacarle mayor provecho, este año dice que debemos interiorizar las palabras balance, equilibrio y congruencia. Balance y equilibrio pues son términos parecidos y denotan ser excesos, disfruta de todo pero procura no excederte, ni mucho de esto ni mucho de aquello, ¿sí? Mantente en balance y en equilibrio. Pero lo más fundamental y lo que me parece más chévere es que este año chino del dragón verde, nos permite reconocer lo fundamental que es la congruencia. Desde la conexión de buscar estar bien mentalmente, ¿sí? Para crear ideas, pensamientos que nos hagan sentir bien emocionalmente y gracias a esto generar acciones consecuentes que nos brinden una salud física, ¿sí? Que nos brinden una salud física y pues la integridad de estos tres campos nos va a permitir estar bien espiritualmente y pues en todos los campos en esta vida, ¿sí? Entonces ese sería el bonus. Bien, esto ha sido todo por hoy, por este video. Es mi primer video en este canal. Para los que no conocen, bueno, soy Oceans with M, Oceans with Moon. Entonces pues estoy muy complacido, me complace mucho pues informarles que estaré por este medio, estaré por Instagram, por Twitter compartiendo información, compartiendo energía, compartiendo sabiduría. Entonces nada, muchas gracias por estar aquí, espero que esta información les haya servido, les haya resonado con ustedes, les haya llegado y pues nada, muchas gracias por estar aquí. ¿Sí? Eso es todo por este video, que de hecho es el primero del canal. Mis mejores deseos en este 2024, que sea un año de mucho crecimiento personal y espiritual para ustedes, para mí, para todos.